Muchas gracias por continuar con Despierta RD. Ahora tenemos una entrevista muy importante con un ex administrador del Banco Agrícola y ex senador, pero él es el titular agrícola del PLD, Adriano Sánchez Roa. Bienvenido. Bueno, muy contento aquí, va con ustedes tres. No están aquí los traviesos, Giver y Cristian. Estamos bien aquí. Están durmiendo. Lo vamos a tratar muy bien. Sí. Mire, vamos a entrar en materia inmediatamente. Sí. Usted recientemente hizo una publicación de cómo está la canasta familiar al día de hoy en comparación con el gobierno del PLD. ¿Ha variado algo? ¿Siguen subiendo los precios? Bueno, ha variado mucho. Incluso, no sé si se pudiera poner en pantalla. Yo, por ejemplo, hice, esto es algo que yo lo he hecho desde que estaba en la AMPA, muchos años. Por ejemplo, ¿qué costaba cada producto en el 2020 y qué cuesta ahora? Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos, por ejemplo, el arroz selecto a 21 pesos con 10 centavos y está en 42 con 50 centavos, 99% de aumento. La habichuela 50 la libra, está a 90 la libra. El aceite, a 128 onzas, a 262 y está en 795. Y así, por ejemplo, caemos con el azúcar, que aumentó más del 100%, el ajo aumentó 125%, el pollo aumentó 112%, pero yo en una revista que siempre veo dominicana, con carácter internacional, se llama la revista Mercado, estoy viendo que de 18 países, nosotros somos el cuarto con la canasta más alta, con datos del Banco Central. 18 países de Latinoamérica. Exacto, que valga la aclaración. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que más alto que nosotros está Uruguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana cae. Y cae incluso con el precio de noviembre, que eran 45,000 y pico de pesos, y ya está, en el diciembre estaban 46,000, que son en dólar $750. Entonces, eso es de 18 países de América Latina. Y está más barato que nosotros está México, Chile, Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. Tienen canastas más bajitas que la dominicana. ¿Pero usted cree que se le puede atribuir estos aumentos a factores externos o a factores internos? Bueno, los factores externos influyen, pero en este caso es mayormente a factores internos, porque el asunto es que la producción agropecuaria se ha caído. Y entonces las importaciones que llegan, que han sido groseras, llegan caras. Por ejemplo, la caída de la producción provocó, ustedes saben que se habla del hambre cero. Incluso el presidente de la República decía recientemente, pero ocurre que ha sido al revés, porque en el 2020 el hambre cero estaba en 800 y pico dominicanos que tenían planes sociales efectivos. Yo recuerdo que en esa época, por ejemplo, Iriguaba, que era la encargada del plan social, estableció que cada familia de esas 800,000 se le iba a dar la comida del mes completo, no una funda, el mes completo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo hay en una hambre crónica, tenemos 3 millones de dominicanos que le elevó este gobierno del PRM. O sea, que ha habido un retroceso, ¿que usted está diciendo? Un retroceso muy grosero, porque de 800,000 que iba bajando, porque nosotros teníamos ya 87% de autosuficiencia alimentaria. ¿Y ahora en cuánto está ese porcentaje? 72%. De hecho, en este libro que yo hice y publiqué en el 21, que no es de ahora, y que tiene los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, y aquí está, tenemos, por ejemplo, la autosuficiencia que había en cada uno de esos productos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que el arroz tenía en ese momento 98.93% de autosuficiencia. ¿Y actualmente? Bueno, actualmente hay que calcular que ellos el año pasado trajeron 3 millones y produjeron 11. O sea, estamos hablando de entre 3 y 11, son prácticamente un 20 y pico por ciento menos. Pero yo me imagino que el ministro de Agricultura es amigo suyo, porque usted viene de ese sector hace muchos años y él también. Y él, cada vez que tiene la oportunidad, dice que ha aumentado la producción de arroz y en efecto que hay una autosuficiencia del arroz y de otros muchos productos. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Bueno, yo te voy a decir, yo creo que lo más importante son los hechos. Por ejemplo, yo puedo decir algo, tú puedes decir algo, cualquiera de nosotros, y si nos vamos a los hechos, ¿cuáles son los hechos? Si se trae arroz de fuera, 3 millones, y no hay arroz que sobre, entonces no estamos consumiendo. Okay. Por ejemplo, la importación de alimentos que Danilo le dejó en 3,000 millones, venía acumulándose, está ahora mismo en 5,000 y pico, 2,000 y pico millones de dólares
estamos nosotros más de 125 mil millones de pesos más al año. En el periodo de estos, vamos a decir, 53, 54 meses del gobierno, se ha traído 19.400 millones de dólares. Por ejemplo, este año pasado se trajo 5.000 y pico. En el año 2023, 5.400. En el 2022, 4.400. Otra vez, en el 2021, 4.040. Y en el 2020, ellos aumentaron 1.000 millones más de importaciones. Es que no se está produciendo yo les voy a nada. decir cuáles son las importaciones ¿Qué del va a café. pasar con el DERECAFTA? Esa es una buena pregunta. El DERECAFTA, para que nuestra gente, para refrescarle la mente, es un acuerdo que tiene con Centroamérica, que tenemos, y Estados Unidos. Esos acuerdos se aprueban en los congresos de todos los países. Entonces, aprobarse en los congresos de todos los países, un país no puede incidir en otro país. Y mucho menos un decreto dominicano puede incidir en el Congreso. Lo más alto que hay son las leyes, son las decisiones del Congreso y de la Corte Alta, como el Tribunal Constitucional. Un decreto está por debajo. Entonces, por un decreto, el presidente no puede decir que ya no se va a traer. Eso, dicen que él quiere ganar tiempo, pero tiempo debió ganar como venía el proceso. El proceso venía que Danilo llegó a hablar con el presidente Donald Trump, en su momento siendo presidente Donald Trump, y si iba a ser un proceso para aumentar, bueno, ahí está en pantalla lo que son el precio de la canasta por países, que lo pueden ver nuestro amigo televidente, ahí está por países. Y ese, Era de lo que usted hablaba ahorita. sí, y ese dato que está ahí es un dato oficial del Banco Central, no es un dato que nos inventamos en el PLD, del Banco Central. ¿Qué es lo que se está importando? Que usted iba a mencionar el No, café. Hábleme de eso. aquí se está importando más de la mitad de la habichuela que nosotros consumimos. Pero somos productores, San Juan es el granero del sur. Bueno, San Juan y muchas, pero San Juan era eso se ha caído. Aquí abandonaron se está eso. trayendo 400 millones de dólares en maíz. Si usted va al Cibao todos los días en la mañana, ve unos camiones que lo traen a granel en maíz, 400 millones de dólares. Aquí se está trayendo 120 a 130, 140 millones de dólares en leche en polvo. Aquí se está trayendo, oigan esto, el café, 45 millones de dólares en café que vienen de Vietnam. Es decir, cuando tú lo revisas, por ejemplo, en ajo se está trayendo el 90% del ajo. Y un ajo de mala calidad que viene de Asia. Vaya aquí, señor director, que ya eso comentaba. Bueno, ese que está ahí son los precios dominicanos. Sí, lo que usted estaba hablando. Que hablé. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Vámonos entonces, porque nosotros del PLD no solamente vamos a criticar lo malo que hay, vamos a hacer propuestas. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, que nuestros países que compiten, que es Estados Unidos y el mismo Europa, en Europa el 30% de todos los subsidios que se hace lo aplica el sector agropecuario, pero en Estados Unidos se le da al sector agropecuario 100.000 millones de dólares anuales. Ahora se venció, el 28 de diciembre lo ampliaron por un año, en lo que hacen una ley de 5 años. ¿Y aquí qué subsidio se le da al sector? El subsidio de aquí ha llegado a la mínima expresión. Por ejemplo, aquí se estaban preparando 2 millones y pico de hectáreas de tierra, la gente más pobre, y en estos 4 años y pico del gobierno no ha llegado a 800.000. ¿Y el programa de pignoración de arroz? Bueno, es un programa muy especial que se hace, que se viene haciendo ya de mucho tiempo, Claro. para proteger un poco al productor y que se viene aplicando, pero se pinora lo que se produce. Si no se produce, no se puede pinorar. Y yo le voy a decir algún dato. En el año 21-22, el gobierno produjo el arroz más o menos que venía produciéndose. Pero en el 23-24, la producción de arroz fue menor que la de 18. ¿Y por qué? Por el descuido. Porque yo le voy a decir algo a ustedes. Es que el Ministerio de Agricultura tiene que garantizar las semillas de calidad, tiene que garantizar la preparación de los terrenos, tiene que garantizar la asistencia técnica. En la actualidad hay 615 áreas que no tienen técnico, sin agrónomo. Entonces, ¿Qué está haciendo agricultura si no está asegurando todo eso que bueno, usted está planteando? la agricultura debe revisar la burocracia, ver en qué se va el dinero. Porque a veces las instituciones se van descuidando y la burocracia se le va todo. Pero si tú no tienes un área, un técnico, ya tú no estás ahí. No tienes ahí. Y yo digo que nos vamos a los hechos, porque los hechos significan que si nosotros estamos consumiendo una mandarina, esas que son casi mamey, que la hacen en Perú, fíjense en los supermercados. Sí, eso Ahí, es lo que hay. eso es lo que hay. Si tú estás consumiendo productos de fuera, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Entonces yo digo que nosotros, el programa, por ejemplo, que hizo el presidente Danilo Medina de agroforestal, ustedes saben que ha cambiado mucho el clima, el medio ambiente,
Eso fue un programa que se hizo, vamos a decir, para no solamente la parte de mejorar el medio ambiente, sino para llevarle a los productores un cultivo que fueran rentables, aguacate, especies que casi aquí no se cultivan, como canela, etcétera, café. Sin embargo, ese proyecto de que llegó se abandonó, un proyecto que es de fomento, se llevó al medio ambiente y el dinero que tenía eso, porque el dinero, ese proyecto era de 150 millones de dólares que se tomó prestado, pero cuando llegó ya Danilo había aplicado más de la mitad del dinero y él le dejó ese dinero para que se arreglaran los caminos vecinales. Pues se llevó al medio ambiente y es un proyecto que usted se va, por ejemplo, en Valle, Juan Santiago, de Elías Piña, que ahí fue que se inició, y encuentra que los viveros están desérticos, sin planta, todo seco. Entonces yo digo que hay que ponerle más atención al sector agropecuario. A mí me dio pena que cuando las reformas que el presidente dijo que iba a proponer el gobierno, que intentó y que afortunadamente no se hizo, ahí se hablaba que eran dinero para la salud, para la frontera, seguridad, pero no se hablaba para agricultura, dinero. Bueno, quizás en la visión del gobierno ese sector esté robusto y no necesite recursos. Sí, así mismo es la visión que tienen ellos, porque su visión son otros sectores quizás donde están los compromisos. ¿Cuáles? ¿Cuál sector entiende que se está priorizando en este gobierno? Que no son... la ley público-privada, que es la misma ley de concesiones, que yo trabajé mucho y que incluso nosotros vimos en Chile, en España, en Brasil, que se aplicaba y que la aprobamos finalmente, el PLD fue que la aprobó. Eso era una ley para que del sector privado se inyectara recursos a lo que necesitaba el país. Por ejemplo, nosotros vimos allá en España un hospital de 375 millones de euros que lo hizo un banco. Entonces ese banco lo hace, se le da servicio a la población y en 20 años el Estado poco a poco se lo devuelve. ¿Qué han hecho con la ley público-privado? Que está sirviendo es para darle funciones y para darle, vamos a decir, estructura del Estado al sector privado. Es decir, o sea, a la inversa. A la inversa. Por ejemplo, yo le decía, se lo dije al presidente Leónel Fernández y después a Danilo Medina, con esa ley se podía haber iniciado, por ejemplo, 1000 obras al mismo tiempo. Vamos a poner 4 obras por provincia, que somos 31 sin el distrito, y otra. Entonces tú iniciabas eso porque, por ejemplo, un banco que hace préstamo a granel, vamos a decir así, quizá le interesa más un préstamo de 200 millones de pesos para una sola operación y garantizado por el Estado. ¿Me entiendes? Entonces, esa ley, entonces ellos estaban, por ejemplo, otra cosa, hay cosas que nosotros o que el país venía preservando, por ejemplo, en el caso del medio ambiente. Durante 20 años, toda esa reforestación en la parte de Pedro Santana, por ejemplo, a Río Limpio, estaban todos esos árboles. Podemos decirle que en 2 meses tumban todos los árboles. ¿Pero y quién lo tumbó, don Adriano? Dieron permiso a compañeritos, medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ya hemos dicho hace mucho tiempo, y así se hace en el mundo, que cuando tú tumbas un árbol que dura muchos años, tú tienes que sembrar árboles. ¿Me entiendes? Aquí no se está sembrando. Bueno, muy poco. Yo incluso soy de lo que creo que, vista la situación que hay, vista que tumban todos esos árboles cuando llegaron entre el 20 y 21, aquí debemos adoptar un sistema que lo tomó Tailandia y lo tomó Brasil, y es sembrar, aparte de las brigadas que se hagan, que generen empleo, sembrar vía helicóptero también. Porque te le voy a decir una cosa, si ustedes quizás por la edad no se dan cuenta, pero los que tenemos edad nos damos cuenta cómo había montañas que estaban totalmente tupidas. Claro que sí. Hoy no están así. Entonces usted está hablando básicamente de un deterioro no solamente en la agricultura, sino también en el medio ambiente, que tienen que ir Correcto. obligatoriamente de la mano. Usted empezó ahorita a mencionar algunas soluciones. ¿Qué otras soluciones plantea el PLD? Mira, la primera solución que hay que tener es saber que la zona rural, el campo, es parte del desarrollo. Si nosotros nos damos cuenta, todo lo que se habla son cosas para el pueblo. Entonces yo digo que las instituciones hay que llevar un poquito más al campo que al pueblo. Si uno se da cuenta, la carencia de esos técnicos, que hay que retornarlo otra vez para allá. Hay cancelado alrededor de 400 agrónomos todavía, que eso ha afectado mucho. Por ejemplo, las exportaciones de vegetales para Europa ha bajado por los problemas de calidad, porque están cancelados técnicos de alta calidad. Nosotros, por ejemplo, teníamos, vamos a decir, técnicos variados, no importaba el partido que fuera. Ahora no, ahora si tú no estás en un padrón determinado, tú corres riesgo de que te cancelen.
Entonces, esa es la primera. La segunda solución, estoy hablando del personal técnico, la segunda solución, hay obligatoriamente que seguir inyectando recursos al sector agropecuario. Por ejemplo, la gente dirá, ¿y ustedes qué hacían? Bueno, la visita sorpresa del presidente Danilo Medina significó darle al campo 64.000 millones de pesos llevó. La mayoría en tasa cero, donaciones de maquinaria, eso quedaron lo que se le entregó, Danilo le entregó, pero desde que llegó se paró ese programa. 290 visitas sorpresa hizo Danilo para entregar los 64.000 millones a productores que eran, como él decía, llevar el palacio al campo, productores que no conocían casi ni la ciudad. Don Adriano, pero si el sector agropecuario es tan pujante, ¿se requiere tanto de inyección de recursos, de subsidio para que sea productivo? ¿O no hay una correspondencia en lo que se produce, el costo a que se vende y ese retorno entonces en riqueza para Sabe que todas las preguntas son importantes, pero esa es sumamente importante porque aclara algo. La agricultura es poco rentable en el mundo. Por eso Estados Unidos entrega 100.000 millones de dólares a sus productores todos los años. Por eso Europa da el 30% de todos sus subsidios al sector agropecuario. Entonces, los países que son prósperos, y vamos a incluir ahí a Colombia, a Brasil, es porque le aportan al sector agropecuario. Y la gente dirá, ¿y por qué hay que aportarle? Bueno, porque sin comida no se vive. Exacto. O sea, el servicio de producir un servicio para todos nosotros. Entonces, los países lo que hacen es, eso es desde Roosevelt en Estados Unidos, que lo que hacen es, la palabra subsidio era la que se usaba. Vino los MC que prohibían y dicen ahora que subvencionan. Así hacen las grandes naciones. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana? Hacer lo mismo que hacen esos países. O sea, por ejemplo, el Derek Carter, que no terminamos la respuesta. En el Derek Carter, por ejemplo, el plan que tuvo Danilo Medina con Donald Trump y que el gobierno actual lo tumbó, era aumentarle la subvención desde el gobierno y al mismo tiempo entonces iniciar un proceso de mejorar la tecnificación en el arroz para bajar el costo. Y poder competitividad. Y competitividad. ¿Qué eso obligatoriamente? Por ejemplo, nosotros no podemos seguir produciendo 2,5 quintales por tarea y Estados Unidos 12 y 13. Entonces necesitamos productividad en la misma área con el costo menor posible. ¿Para qué? Para buscar entonces, como tú dices, la competitividad. ¿Cómo usted dice que está el campo dominicano al día de hoy? Bueno, el campo dominicano está al día de hoy en el suelo, porque el campo hay algunos productos que se ven prósperos y que han sido un proceso de muchos años. Por ejemplo, el mismo arroz, a pesar de que trajeron 3 millones de quintales, que yo le voy a decir que no lo estoy diciendo yo, busquen la página del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que yo dice que la vendieron, y algunas incluso informaciones que la embajada aquí la ha dejado colar. Por ejemplo, el arroz ha venido creciendo durante todos estos años. Desde el tiempo que yo estaba en el Banco Agrícola, que se producía casi 8 millones de quintales, hoy estamos produciendo, bueno, fue 11, pero lo que se ha producido en los últimos 7 años es de 13 a 14 millones de quintales. O sea, aumentó mucho. Por año. Por año, correcto, normal. Entonces, el tabaco ha mejorado mucho y hay que decir que el tabaco fue parte del éxito de la visita sorpresa. Danilo le dejó un capital de negociación y le mejoró los almacenes, sobre todo en Villa González, y el tabaco se ha disparado en 1,000 y pico. Se vende más tabaco que lo que se vende en Haití. La producción de banano para exportación ha disminuido, ha mejorado, porque República Dominicana tiene cifras importantes en esa Sí. Bueno, la producción de banano, que se inició exactamente al final de Balaguer, cuando yo estaba en el banco, y fue una de las ideas de Tomás Abreu, que era el obispo de esa época. Bueno, es parte de las dificultades con los problemas fitosanitarios que ha provocado el gobierno por la cancelación de los técnicos. Y el banano, ustedes saben que sobre todo en Europa, en Alemania, es sumamente importante, como tú dices. De manera que yo exhorto al país y al gobierno, que para eso lo eligieron, a que le pongan más atención al campo y a que los programas que hayan, miren que yo estoy hablando de la cosa buena que hayan hecho ellos ahora, pues la cosa buena que hizo el PLD también que la sigan, porque es en beneficio del país. Bueno, Adriano, muchísimas gracias. Sabemos que tiene muchas informaciones que darnos, pero el tiempo se terminó. Fue mejor sin Gilbert y sin Cristian. Oye, Gilbert. Gilbert, Bueno, de Gilbert y yo venimos de lejos. Una estrella. Y yo le agradezco Amigos, a Cristian siempre que está. Ya escucharon las declaraciones de Adriano Sánchez Roa sobre cuál es el precio real de la canasta familiar.
nosotros terminamos aquí, pero el lunes estaremos nuevamente a las 6 de la mañana con ustedes en Despierta RD. Feliz fin de semana.